3 propiedades, 3 generaciones, 30 años de tragedia. La familia Kennedy construyó una dinastía americana sobre 3 fincas que presenciaron tanto su glorioso ascenso como su devastadora caída. En 1927, Joseph Patrick Kennedy adquirió un complejo en Yannisport, Cape Cod, con una visión clara: crear una aristocracia americana, no mediante títulos heredados, sino a través de riqueza, ambición y competencia implacable. Este complejo de 6 acres frente al mar incluía 3 casas, la residencia principal donde vivirían él y Rose, y 2 casas más pequeñas para sus hijos cuando se casaran. El complejo se convirtió en un campo de entrenamiento donde 9 niños fueron criados para ganar en todo: política, negocios, incluso en los partidos de fútbol en el césped. Por un breve momento en los años 60, la estrategia funcionó. Su hijo se convirtió en presidente y el complejo se transformó en la Casa Blanca de verano. Los fotógrafos capturaron imágenes de una familia real americana jugando, navegando y viviendo el sueño que Joe Kennedy había construido. Suscríbete si te está gustando esta historia y activa la campanita de notificaciones para no perderte historias como esta. Pero estas propiedades también fueron testigos de lo que vino después: las muertes que parecían demasiado frecuentes para ser coincidencia, los escándalos que destruyeron reputaciones y los dormitorios vacíos que se multiplicaron con cada década. Para cuando falleció el último hijo de Joe Kennedy, las propiedades que simbolizaron poder y glamour se habían convertido en monumentos a la pérdida. Joseph Kennedy era un forastero determinado a entrar en la élite americana, católico irlandés en un país dominado por protestantes, hijo de un propietario de salón de Boston. Había amasado millones mediante métodos cuestionables, especulación bursátil, producción cinematográfica en Hollywood y, según rumores persistentes pero nunca probados, contrabando durante la Prohibición. En 1928, a los 40 años, Kennedy era rico pero anhelaba respetabilidad. En Cape Cod era donde veraneaba la vieja fortuna. Las familias protestantes con nombres como Lodge y Saltonstall poseían propiedades a lo largo de la costa de Massachusetts desde hacía generaciones. La propiedad que Kennedy compró en Yannisport era considerable. La arquitectura era clásica de Nueva Inglaterra: revestimiento de tablas blancas, contraventanas verdes y porches orientados al agua. Nada ostentoso. Kennedy entendía que la verdadera riqueza en América no gritaba, sino que susurraba. La ubicación era estratégica, lo suficientemente cerca de Boston para los negocios, lo bastante lejos para tener privacidad. El paseo marítimo permitía navegación y recreación, pero más importante aún, proporcionaba el escenario que Kennedy necesitaba. Si sus hijos crecían pasando los veranos en Cape Cod como la élite protestante, parecerían pertenecer a ella. El complejo de Yannisport no era una simple estructura, sino 3 casas dispuestas en 6 acres frente al mar. La casa principal ocupaba el centro, 2 plantas y media, porches anchos, el lugar donde Joe y Rose vivían con sus 9 hijos. 2 casas más pequeñas flanqueaban la residencia principal. Cuando sus hijos crecieran y se casaran, se quedarían en el complejo. La familia permanecería unida física y políticamente. Joe Kennedy quería poder concentrado, todos bajo su influencia. Rose Kennedy dirigía las operaciones diarias para los 9 hijos: Joseph Jr., 1915, John, 1917, Rosemary, 1918, Kathleen, 1920, Eunice, 1921, Patricia, 1932. La diferencia de edad entre el mayor y el menor era de 17 años. El comedor era donde la cultura familiar se hacía más visible. Joe interrogaba a sus hijos sobre actualidad y política. Si no habías leído el periódico ese día, te avergonzarían en la cena. La competencia se extendía más allá de la mesa. El césped del complejo se convertía en campo de batalla para partidos de fútbol americano. El mensaje era claro: los Kennedy no pierden. John, más pequeño y frecuentemente enfermo, tuvo que competir con Joseph Jr., más grande y atlético. Aprendió a compensar con estrategia y dureza. La desigualdad entre los hermanos moldearía las personalidades de ambos. Rose complementaba la competitividad de Joe con disciplina religiosa, misa diaria, oraciones, normas estrictas sobre comportamiento y apariencia. Les enseñó que el sufrimiento forjaba el carácter, pero incluso en aquellos primeros años, había signos de tensión. Rosemary, la tercera hija, tenía dificultades para seguir el ritmo de sus hermanos. En una familia obsesionada con la competencia y la victoria, sus limitaciones intelectuales se notaban profundamente. En 1933, mientras Estados Unidos sufría la Gran Depresión, Joe Kennedy, que había previsto el crash y retirado su dinero a tiempo, compró una segunda propiedad en Palm Beach, Florida. La finca, llamada La Guerida, de estilo mediterráneo, estaba situada en North Ocean Boulevard, la prestigiosa calle donde construían las familias más ricas.
La propiedad incluía la casa principal, jardines cuidados, piscina y frente al Atlántico. El precio era una fracción de lo que habría costado antes del crash. A finales de 1933, la familia Kennedy tenía su segundo cuartel general, Hyannisport para el verano, Palm Beach para el invierno. La propiedad de Palm Beach servía para propósitos diferentes. Mientras Hyannisport era donde los niños competían y se entrenaban en la dureza, Palm Beach era más formal y refinada. Aquí Joe dirigía negocios que no quería que se examinaran en Boston o Nueva York, y recibía a personas lejos del escrutinio del norte. El ritmo anual de la familia quedó establecido: verano en Hyannisport, otoño en Boston para la escuela, invierno en Palm Beach, y vuelta a Boston y después a Hyannisport al terminar el curso. Palm Beach también ofrecía lo que Hyannisport no podía: genuina privacidad. Los muros altos y el paisajismo tropical creaban reclusión. Joe podía tener reuniones y hacer negocios sin vecinos mirando. A finales de los años 30, Joe Kennedy alcanzó nueva prominencia cuando Roosevelt lo nombró embajador en Gran Bretaña en 1937. Este era el pico que Joe había estado construyendo: un católico irlandés como embajador en la corte de St. James. Era la validación de que el forastero había llegado al centro mismo del poder. Rosemary Kennedy nació en 1918, la tercera hija y la mayor de las niñas. Al principio las diferencias no eran obvias, pero con el tiempo, la brecha entre ella y sus hermanos se ensanchó. Aprendió a leer más tarde, su coordinación física era más difícil. La naturaleza exacta de su condición nunca fue diagnosticada completamente. Algunos historiadores creen que se debió a falta de oxígeno durante el parto. En términos modernos podría describirse como un trastorno del desarrollo intelectual con un coeficiente intelectual estimado de alrededor de 70. Joe y Ross lo intentaron todo: escuelas especiales, tutores privados, diferentes enfoques educativos. Pero en su adolescencia, era obvio que Rosemary nunca igualaría intelectualmente a sus hermanos. Esto creó un problema para la visión dinástica de Joe Kennedy. Al entrar en sus 20 años surgieron nuevas preocupaciones. Rosemary era hermosa e interesada en los jóvenes. Asistía a eventos sociales y bailes. Joe temía su vulnerabilidad y que pudiera ser explotada. En 1941, Joe tomó una decisión devastadora. Había oído hablar de un nuevo tratamiento para problemas conductuales e intelectuales: la lobotomía. Organizó el procedimiento sin informar completamente a Ross. En noviembre de 1941, con 23 años, Rosemary se sometió a la operación en el George Washington University Hospital. La operación fue catastrófica. Rosemary emergió con la capacidad mental de una niña de 2 años. Apenas podía caminar, su habla había desaparecido casi por completo. Joe la trasladó inmediatamente a una institución, primero a un hospital psiquiátrico en el norte de Nueva York, y luego en 1949 a Coletta School en Wisconsin. Rosemary pasaría allí el resto de su vida, sin regresar nunca a Hyannisport ni a Palm Beach. A la familia se le dijo que Rosemary enseñaba a niños con discapacidad en Wisconsin. Se les desaconsejó visitarla. Joe dijo que a Rosemary le perturbaría verlos y luego que se fueran. En Hyannisport el dormitorio de Rosemary seguía allí, pero ella ya no estaba. Sus hermanos fueron instruidos para no hablar de ella. La familia presentaba un frente unido, todos exitosos, realizados, perfectos. Rosemary ya no encajaba en esa imagen, así que fue borrada de la narrativa. Rosemary vivió hasta 2005, pasando 64 años institucionalizada. Sus hermanos, cuando finalmente supieron toda la verdad, quedaron horrorizados. Algunos se convirtieron en defensores de personas con discapacidad intelectual, tratando de expiar lo ocurrido. El 13 de agosto de 1944, un telegrama llegó a Hyannisport. Joseph Patrick Kennedy Jr. había muerto. Tras Pearl Harbor, todos los hijos Kennedy en edad militar se habían alistado. Joe Jr. se unió a la Marina y se formó como piloto. La experiencia de John llegó primero. En agosto de 1943, su lancha torpedera fue embestida por un destructor japonés. John remolcó a un tripulante herido durante horas, ganando la medalla de heroísmo de la Marina y convirtiéndose en un héroe. Joe Jr., observando el reconocimiento de su hermano menor, se ofreció voluntario para la peligrosa Operación Afrodite. El 12 de agosto de 1944, su bombardero cargado de explosivos se desintegró en el aire sobre Inglaterra. No quedó nada que recuperar. El complejo, que debía haber recibido a 2 hijos como héroes de guerra, ahora recibía solo a uno herido y tenía que procesar la pérdida del primogénito. El dormitorio de Joe Jr. se mantuvo intacto, un santuario a lo que podría haber sido. La guerra que debía crear héroes Kennedy para carreras políticas había tomado al hijo alrededor del cual todo estaba construido. Joe Sr. envejeció visiblemente en los meses siguientes. Mientras tanto, Kathleen, llamada Kik, se casó con William Cavendish,
marqués de Hartington, un aristócrata protestante inglés, contra los deseos de sus padres. El matrimonio duró solo 4 meses antes de que William muriera en combate en Bélgica. Kik decidió quedarse en Inglaterra con la familia de su marido, generando tensión con Jannisport. Kathleen Kennedy siempre había sido diferente, extrovertida, encantadora, menos intimidada por su padre que sus hermanos. Durante la guerra, fue a Inglaterra para trabajar con la Cruz Roja, donde conoció a William Cavendish. El problema religioso fue inmediato. Joe Kennedy vio ventajas políticas en el matrimonio, pero Rose se opuso firmemente. Según la doctrina católica, casarse fuera de la iglesia era inaceptable. La boda tuvo lugar en mayo de 1944 en una ceremonia civil. Rose se negó a asistir. 4 meses después, William murió en combate. Kik, viuda a los 24 años, decidió quedarse en Inglaterra con la familia Cavendish en lugar de volver a América. Años después, Kik conoció a Peter Fitzwilliam, Earl Fitzwilliam, enormemente rico, encantador y casado aunque separado. Esta relación escandalizó tanto a la familia Cavendish como a la Kennedy. En mayo de 1948, Kik y Peter planearon un viaje al sur de Francia. A pesar del mal tiempo, insistieron en volar. El avión se estrelló en los Alpes franceses. Todos murieron al instante. Kik tenía 28 años. Ni Joe ni Rose asistieron al funeral en Inglaterra. La familia Cavendish enterró a Kik con todos los honores. En Jannisport su ausencia se volvió permanente, como Rosemary antes que ella. El patrón emergía. Los hijos Kennedy que seguían el guión eran celebrados. Quienes se desviaban se perdían. Rosemary institucionalizada. Kik muerta tras negarse a volver a la órbita familiar. La dinastía exigía conformidad. John Fitzgerald Kennedy nunca quiso ser político. Había pensado en el periodismo o la enseñanza. Pero con Joe Jr. muerto, alguien tenía que cumplir la visión de Joe Sr. A pesar de sus problemas de salud, John se presentó al Congreso en 1946 por Massachusetts y ganó fácilmente. La campaña se dirigió desde Jannisport. Joe Sr. coordinaba todo, desde la estrategia hasta la financiación. En 1952, John se postuló para el Senado contra Henry Cabot Lodge Jr. y ganó. Un Kennedy había derrotado a un Lodge. El nuevo dinero católico irlandés había vencido al viejo dinero protestante. En 1953, John se casó con Jacqueline Bouvier. Joe Sr. reclamó una de las casas más pequeñas del complejo para la pareja. La privacidad era limitada, y Jackie encontraba asfixiante la atmósfera competitiva de los Kennedy. Para 1958, John se preparaba para una candidatura presidencial. El complejo sería central para la campaña, reuniones familiares, oportunidades para fotos que mostraran al vibrante clan Kennedy. Todo lo que Joe Sr. había construido se acercaba a la realización. La propiedad que había comprado en 1928 como forastero forzando su entrada en la sociedad WASP se había convertido en la sede de una dinastía política. Robert Kennedy necesitaba su propio espacio. En 1957, compró Hickory Hill en McLean, Virginia, a su hermano John. Bobby y su esposa Ethel transformaron la propiedad en algo completamente diferente a Jannisport o Palm Beach. Hickory Hill se convirtió en un caos por diseño. Ethel quería animales, caballos, perros, hasta un león marino en la piscina. Los niños se multiplicaban rápidamente. Bobby y Ethel tendrían 11 hijos. La atmósfera contrastaba con el complejo controlado de Joe Sr. En Jannisport la competición era organizada y con propósito. En Hickory Hill era un caos alegre. Bobby abrazó este entorno. Siempre había sido el Kennedy más sensible y emocional. La piscina se hizo famosa. Figuras políticas visitaban. Y en algún momento de la reunión, alguien acababa arrojado al agua completamente vestido. Se convirtió en tradición de Hickory Hill. Cuando John se convirtió en presidente en 1961, Bobby fue nombrado fiscal general. Trabajaba en el Departamento de Justicia, pero traía trabajo a casa constantemente. Las sesiones de estrategia política se desarrollaban alrededor de la mesa del comedor, con los niños comiendo simultáneamente. Hickory Hill se convirtió en un centro alternativo de poder Kennedy, creando cierta tensión con Joe Sr., quien había construido Jannisport específicamente para mantener a la familia unida bajo su influencia. En diciembre de 1961, Joe Sr. sufrió un derrame cerebral que lo dejó parcialmente paralizado e incapaz de hablar con claridad. Su control sobre la familia disminuyó drásticamente, y Bobby ganó más autonomía. Para 1963, Hickory Hill estaba firmemente establecido como el reino de Bobby. Había encontrado la manera de ser Kennedy siendo él mismo, servir a la misión familiar mientras creaba espacio para el amor y el calor. El 20 de enero de 1961, John Fitzgerald Kennedy juró como 35º presidente de Estados Unidos. La presidencia transformó Jannisport inmediatamente. El complejo que había sido una finca privada familiar se convirtió en la Casa Blanca de verano.
Agentes del servicio secreto inundaron la propiedad. Se instaló equipo de comunicaciones, se construyó un helipuerto en el césped y se levantaron vallas de seguridad. La casa principal requirió modificaciones, líneas telefónicas seguras, espacio para el personal, áreas para ruedas de prensa. Todo el recinto de 6 acres se convirtió en una instalación presidencial durante los meses de verano. La policía local coordinaba con el servicio secreto. Embarcaciones de la Guardia Costera patrullaban las aguas costeras. El cuerpo de prensa estableció presencia en Yanis. Cada movimiento era documentado. Jackie tuvo problemas con la exposición. Nunca le había gustado el caos del complejo, y ahora la privacidad había desaparecido por completo. Escapaba cuando podía a la finca familiar en Rhode Island o a su casa en Virginia. John usaba el complejo estratégicamente. Cuando necesitaba parecer relajado y seguro, las fotos de Yannisport ayudaban. La navegación era una de las pocas actividades donde podía encontrar algo de privacidad. Joe Senior, ahora en silla de ruedas tras su derrame cerebral, pasaba horas en el porche observando. Podía ver lo que había creado, pero ya no podía participar. El verano de 1963 fue hermoso. Largos días, buen tiempo. Los niños Kennedy jugando, John navegando, Rose asistiendo a la iglesia, Joe observando en silencio. Se sentía como un éxito, como permanencia, como si la dinastía estuviera asegurada. En septiembre la familia regresó a Washington. Dejar Yannisport parecía rutinario. La presidencia continuaría. Los veranos en el complejo continuarían. Nadie sabía que en cuestión de meses todo cambiaría. Rose Kennedy estaba en misa cuando llegaron las noticias de Dallas. Ted Kennedy presidía el Senado cuando un ayudante entró corriendo con la noticia. En Yannisport el personal limpiaba la casa principal. El presidente estaba en Texas con Jackie. El complejo estaba casi vacío. La noticia llegó a través de la televisión. Disparos en Dallas, el presidente herido, luego la confirmación, Kennedy estaba muerto. Joe Senior, en su habitación en el complejo, vio la cobertura por televisión. Incapaz de hablar claramente debido a su derrame, su rostro se torció en lágrimas. Su hijo, el presidente, la culminación de todo lo que había construido, había sido asesinado. El complejo se llenó rápidamente. El servicio secreto regresó en masa. Los miembros de la familia convergían desde distintos lugares. Robert llegó desde Washington con Ethel. Los hermanos Kennedy se reunían como siempre habían hecho en crisis. La prensa rodeaba las puertas pero mantenía distancia. Dentro de la casa principal la familia se reunió en silencio. Robert quedó destrozado. Ted, con 29 años, era ahora el único hijo Kennedy que quedaba. Jackie llegó 2 días después, finalmente cambiada de su traje rosa manchado de sangre. El complejo se convirtió en el lugar donde la primera familia procesó la tragedia nacional en privado. El dormitorio vacío en la casa de John era insoportable. Jackie no podía quedarse allí. Las fotografías de John estaban por todas partes. El complejo estaba lleno de fantasmas. El significado de la propiedad había cambiado nuevamente. Primero campo de entrenamiento, luego centro de poder, después Casa Blanca de verano. Ahora era un memorial. Cada habitación contenía recuerdos de John. Cada espacio resonaba con su ausencia. La bandera ondeó a media asta durante semanas. El complejo que había proyectado optimismo y vigor ahora proyectaba duelo. Robert Kennedy inicialmente resistió presentarse a la presidencia en 1968. Los años tras la muerte de John habían sido difíciles, pero la presión aumentaba. Vietnam estaba destrozando el país, Johnson no buscaba la reelección, y muchos veían a Robert como el Kennedy capaz de restaurar Camelot. La campaña se basó en Hickory Hill. Ethel, embarazada de su 11º hijo, acompañaba a Robert. La imagen era poderosa, la numerosa familia Kennedy, vibrante y comprometida, ofreciendo esperanza tras años de turbulencia nacional. En California, Robert ganó las primarias del 4 de junio de 1968. Tras su discurso de victoria en el Hotel Ambassador de Los Ángeles, mientras atravesaba la cocina hacia la sala de prensa, Sirhan le disparó a quemarropa. Robert murió 26 horas después, a los 42 años. El complejo se llenó de familia nuevamente. 5 años después de Dallas, otra reunión en duelo. Otro hijo Kennedy muerto. Ted era ahora el único hermano superviviente. Joe Senior estaba más allá del consuelo. Había perdido a un tercer hijo, también asesinado mientras hacía campaña para presidente. La dinastía que Joe había construido se estaba destruyendo a sí misma. El 18 de noviembre de 1968, Joseph Patrick Kennedy Sr. falleció en Yannisport a los 81 años, habiendo sobrevivido a 3 de sus hijos. Rose, a los 78 años, quedaba sola con recuerdos y fe. Hickory Hill fue vendida por Ethel, que no podía seguir viviendo allí con tantos recuerdos de Robert. Las 3 fincas Kennedy, Yannisport, Palm Beach, Hickory Hill, habían sido tocadas por la tragedia. Ted Kennedy, a los 37 años en 1969, era el superviviente, el hijo menor que nunca debió llevar la dinastía. Ahora era el único que quedaba, esperando cumplir lo que sus 3 hermanos muertos no pudieron.
El 18 de julio de 1969, Ted asistió a una fiesta en la isla Chappaquiddick para mujeres que habían trabajado en la campaña de Robert. Una de ellas era Mary Jo Kopechne, de 28 años. Alrededor de las 11:30 de la noche, Ted dijo que se iba. Llevaría a Mary Jo de vuelta a su hotel. Lo que ocurrió después ha sido objeto de debate durante más de 50 años. El coche de Ted se salió de un puente estrecho y cayó al agua. Ted escapó. Mary Jo quedó atrapada y se ahogó. Ted no llamó a la policía de inmediato. Regresó a la fiesta, habló con amigos, luego nadó hasta Edgartown, donde se alojaba. Durante 9 horas, el cuerpo de Mary Jo permaneció en el coche sumergido mientras Ted dormía en su habitación de hotel. A la mañana siguiente, cuando pescadores encontraron el coche, Ted finalmente fue a la policía. Se declaró culpable de abandonar la escena de un accidente y recibió una condena suspendida. Las consecuencias políticas fueron devastadoras. Las ambiciones presidenciales de Ted murieron en Poucha Pond junto con Mary Jo. Un hombre que había dejado morir a una mujer no podía ser presidente. En Yannisport la familia se reunió. Ross estaba horrorizada, no solo por lo ocurrido, sino por cómo se veía. Otro escándalo: Kennedy, su último hijo superviviente deshonrado. El complejo volvió a estar rodeado de prensa, esta vez cubriendo un escándalo. Ted continuaría como senador durante décadas, pero nunca llegaría a ser presidente. Las propiedades que Joe Sr. había construido para mostrar el éxito de los Kennedy quedaron marcadas por muerte y deshonra. 2 hermanos asesinados, el tercero implicado en la muerte por ahogamiento de una joven. La dinastía había terminado. El complejo de Hyannisport permaneció. Rose siguió viviendo allí. Ted visitaba. La familia extendida se reunía ocasionalmente, pero la energía se había agotado. El espíritu competitivo que había definido el complejo durante 40 años fue reemplazado por obligación, culpa y supervivencia. Palm Beach se sentía maldita. Joe había sufrido su derrame allí. La elegante propiedad se convirtió en algo que la familia intentaba evitar. Demasiados recuerdos, demasiada pérdida. Hickory Hill, vendida tras la muerte de Robert, perdió la magia que Bobby y Ethel habían creado. La finca donde las operaciones políticas de Kennedy parecían esperanzadoras se convirtió en otra propiedad más de Virginia. Ted Kennedy vivió hasta 2009, 40 años después de Chappaquiddick. El escándalo nunca lo abandonó. Cargaba con los sueños insatisfechos de sus hermanos, su propia desgracia y el peso de una dinastía que había matado a 2 hermanos y destruido a otro. Las 3 propiedades que Joe Kennedy había construido para proyectar poder y éxito terminaron representando tragedia y escándalo. La dinastía que imaginó se había destruido a sí misma. Cuando observamos estas propiedades hoy, vemos los restos de un sueño americano que ascendió vertiginosamente solo para caer con la misma rapidez. 3 fincas que fueron testigos del ascenso y la caída de una de las familias más poderosas de América, cuyas paredes contienen tanto triunfos como tragedias, tanto momentos de gloria nacional como secretos oscuros que cambiaron para siempre el curso de la historia americana. Si esta historia de poder, ambición y pérdida te ha fascinado, considera profundizar en la compleja relación entre las familias políticas americanas y las propiedades que construyeron para simbolizar su estatus. Las residencias no son solo edificios, son manifestaciones físicas de sueños, ambiciones y a veces, como en el caso de los Kennedy, de tragedias inimaginables. Si te fascinan estas mansiones históricas, suscríbete ahora y déjame en los comentarios qué propiedad legendaria deberíamos explorar a continuación. Tu apoyo hace posibles estas investigaciones detalladas.